Hoy hablábamos que comenzamos a estudiar Lucas hace 4 años y medio. Y este es el sermón número 166, el último de Lucas. ¡Cuánta bendición! Realmente damos gloria a Dios por este Evangelio, por la vida del escritor, el médico amado Lucas, por el Espíritu Santo que inspiró este libro y por todo lo que nos ha enseñado. Lucas nos ha llevado a un viaje fascinante a lo largo de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Un viaje que comenzó con el Hijo de Dios naciendo en un pesebre, naciendo de un vientre, del vientre de María, virgen, en un pesebre, y concluyó con el Hijo de Dios ascendiendo al cielo. Y Lucas comienza su evangelio con una dedicatoria a un tal Teófilo. No conocemos a Teófilo. Y dice que, literalmente, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, para escribir el Evangelio, él investigó, hizo todo un trabajo de investigación, con el fin de escribirle a Teófilo, y dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien la verdad. Para que tengamos nosotros también ese conocimiento de la verdad. Cosa que Teófilo quiere decir amador o amante de Dios. Así que a través de este Teófilo desconocido, Lucas nos escribe también a nosotros porque amamos a Dios, ¿no? Y bueno, y él dice que investigó para que Teófilo y todos nosotros pudiéramos realmente conocer la verdad. Y en su investigación, Lucas relata algunas enseñanzas y algunas situaciones que solamente figuran en su evangelio, que los otros evangelistas no han registrado. Y a través de este viaje maravilloso, nos mostró, por ejemplo, los sucesos que precedieron al nacimiento del Señor Jesús. Eso solamente lo cuenta él. Nos habló del anuncio del ángel a Zacarías, al sacerdote Zacarías, de que su anciana esposa iba a tener un niño, y ese niño nosotros sabemos que es el precursor, Juan el Bautista. También Lucas nos habla del anuncio a María por medio del ángel Gabriel, nada menos, de que iba a tener un niño sin haber conocido a hombre alguno. Dice así el versículo 30 del capítulo 1. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas estas cosas las conocemos por Lucas. Lucas también nos enseñó sobre las circunstancias del nacimiento del Señor Jesús. Por Lucas conocemos el tema del censo, por el cual tuvieron que viajar hasta Belén. Y bueno, el viaje, el nacimiento en el pesebre. Por Lucas conocemos la alabanza de los ángeles, la visita de los pastores. Nos contó Lucas que el Señor Jesús
fue circuncidado el 8º día y que cuando se cumplió el tiempo de la purificación, los 40 días, fue presentado en el templo y que allí un anciano que se lo describe como hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, Simeón, profetiza. Y dice en el capítulo 2, versículo 29, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Y también en esa ocasión, la profetisa Ana también da gloria a Dios y dice que anunciaba a todos que la redención había llegado. También Lucas nos muestra a Jesús ya de 12 años, ¿te acordás? Que los padres cuando volvían de una fiesta de Pascua con la caravana, se dieron cuenta que él no estaba y volvieron todo un día de viaje para volver y lo encontraron enseñando, discutiendo con los doctores de la ley, dicen, en el templo, y que todos los eruditos se maravillaban de lo que este niño hablaba. Todas estas cosas las conocemos por Lucas. Y bueno, en consonancia con el resto de los evangelios, Lucas nos describe cuando el Señor comienza su ministerio, su bautismo, donde el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como paloma y el Padre declaró que Él era su Hijo amado, Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y también nos relata, como en los otros evangelios, la tentación en el desierto y de cómo venció a Satanás con la palabra de Dios. Nos relata su extenso ministerio en Galilea. Lo vimos llamar y comisionar a los apóstoles. Y Lucas menciona a 70 discípulos que también fueron enviados. A lo largo de este libro lo hemos visto al Señor llamar al arrepentimiento y a las multitudes y enseñar sobre la gracia, sobre el amor, sobre la misericordia de Dios. Enseñó a perdonar, enseñó a orar. Y menciona parábolas que no figuran en ningún otro evangelio. Parábolas muy famosas, como la de el buen samaritano, solo en Lucas aparece, la del hijo pródigo, la del rico y Lázaro, la del fariseo y el publicano. Todas estas cosas las conocemos por medio de Lucas. Lo vimos realizar grandes milagros, muchos que figuran en otros evangelios y otros que no. Por ejemplo, en la pesca milagrosa, a través de la cual después llamó a Pedro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la sanidad de la suegra de Pedro, la cura de la mujer encorvada, la sanidad de la oreja de Malco. ¿Quién era Malco? El soldado que Pedro le cortó la oreja. Y estos milagros y estas enseñanzas hacían que las multitudes lo siguieran ante la indignación de los líderes religiosos de Israel. Y constantemente lo escuchamos al Señor, y en esto Lucas también hacía mucho hincapié,
que sus discípulos estén preparados para su venida, para su segunda venida. A partir del capítulo 9, acompañamos al Señor en su ascenso a Jerusalén, en su último viaje a Jerusalén. Allí, durante este viaje, Él anunció varias veces que debía padecer, morir y resucitar conforme a las Escrituras. Y a partir del capítulo 19, en el capítulo 19 lo vemos entrar con todos los honores a Jerusalén, aclamado por la misma gente que unos pocos días después iba a gritar que lo crucifiquen. Lo vimos ser humillado, afrentado y finalmente crucificado. Y siempre el Señor respondió con bendición. No salió una palabra, ni siquiera una mirada que no fuera de amor, de gracia, de misericordia. Y también lo vimos por Lucas ser sepultado por José de Arimatea. Pero la historia no termina allí, en una tumba. La historia del Señor Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no termina en la tumba. Él resucitó. Y nos gozamos con las mujeres que iban tristes a ungir el cuerpo ese domingo en la mañana y encontraron la tumba vacía. Estas mujeres se encontraron con el Señor resucitado. Y luego a los dos discípulos de Emaús, esto también lo relata solamente Lucas, los dos discípulos que iban caminando de regreso a su pueblo, a su aldea de Emaús, y ahí se encuentran con el Señor que les abre el entendimiento. Y esa noche el Señor, después de haberse aparecido a Pedro, nos dice Lucas, se aparece al grupo de apóstoles, no estaba Tomás, y algunos que estaban con ellos. Se aparece de pronto, llenándolos de temor. Y se nos cuenta que estuvo 40 días, esto lo cuenta Lucas, pero en el libro de los Hechos, 40 días a partir de ese domingo, 40 días con ellos, para prepararlos, para capacitarlos. Dice Hechos 1:3, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y durante ese tiempo, esos 40 días, se nos cuenta que les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender el verdadero significado de las profecías. Las profecías hablaban de Él, hablaban de su sufrimiento, hablaban de su muerte y hablaban de su resurrección. Y ellos, los discípulos, nunca lo habían entendido hasta que ahora el Señor resucitado les abre el entendimiento. Y así leíamos en este capítulo, los versículos 46 y 47, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que el Señor padeciese, muriese y resucitase, pero también era necesario que se predicase el Evangelio en todas las naciones. Entonces el Señor los comisiona a estos hombres para esa misión.
Y dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Estos hombres imperfectos que tantas veces habían fallado y continuarían fallando, serían los testigos, los que llevarían el Evangelio a partir de ahora. Comenzando por Jerusalén. Así que el Señor dice, todavía no empiecen, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre. Lucas 24:49. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa del Padre era nada menos que el Espíritu Santo morando en ellos. Y así llegamos al final del ministerio terrenal del Señor Jesús. Dice la Escritura que todo tiene su tiempo bajo el sol. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y en el tiempo determinado por Dios, el Salvador vino al mundo. Y en el tiempo determinado por Dios, el Salvador se fue. En el tiempo determinado, Cristo se encarnó para ser humillado. Este es el tiempo, fue el tiempo de la humillación. Y en el tiempo determinado, llega la exaltación. Un tiempo para la encarnación, un tiempo para la exaltación. Todo tiene su tiempo. Y ahora estamos viviendo otro tiempo, el tiempo de la iglesia. Y llegará el tiempo de su venida. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y solo a Lucas se le dio el privilegio de registrar esta magistral obra, este hecho trascendental que es la ascensión. Solamente Lucas habla. Y lo hace 2 veces. Lo registra en este Evangelio y lo registra en el libro de los Hechos. Porque la ascensión del Señor Jesús es un punto de quiebre. Es la culminación de un ciclo en la historia de la redención y el comienzo de otro. El Evangelio de Lucas nos relata la vida del Señor Jesús en la tierra hasta su ascensión. Y en el libro de los Hechos se nos habla lo que ocurre después de la ascensión, la venida del Espíritu Santo y la misión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. Así que estas 2 historias se entrelazan por medio de la ascensión del Señor Jesús. Y dice así Lucas, versículos 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y como Lucas nos tiene acostumbrado, describe las cosas más asombrosas y sobrenaturales de la manera más sencilla. Nosotros esperaríamos que nos dé detalles y, explicaciones de todo lo que ocurrió allí. Sin embargo, Lucas, con tan pocas palabras, describe este acontecimiento. Y cuando llegó, dice, el momento de dejar a sus discípulos, el Señor los sacó fuera de Jerusalén, los llevó a Betania, que quedaba
Dice Lucas en Hechos, al camino de un día de reposo, a unos 3 kilómetros. En el día de reposo se podía caminar solamente una milla, unos 2-3 kilómetros quedaba la aldea de Betania. Allí los llevó el Señor Jesús. Muy cerca estaba esta aldea del Monte de los Olivos. Es una zona que era muy familiar para el Señor Jesús, porque allí en Betania vivían sus íntimos amigos, los hermanos Lázaro, María y Marta, donde el Señor Jesús pasó las últimas noches de su vida terrenal. Lo que esa última semana tan trascendental para todos nosotros, el Señor iba a la casa de estos hermanos a descansar en Betania. Y en el Monte de los Olivos, bueno, también era un lugar donde el Señor Jesús, por ejemplo, enseñó a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo sobre los acontecimientos antes del fin. Allí fueron después de cenar por última vez en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, donde el Señor ora agonizante, pidiendo que si fuera posible pasase esa copa de Él, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Y Lucas nos cuenta que el Señor sudó, transpiró gotas de sangre que mancharon la tierra. Y allí fue donde fue apresado, traicionado con un beso por Judas. Así que ese lugar era muy familiar y allí es donde el Señor Jesús los lleva. Y dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Esto fue lo último que el Señor hizo antes de ascender. Alzó sus manos para bendecir a los discípulos. Y la bendición del Señor no es como nuestra bendición, porque nuestra bendición es un deseo sincero, un deseo profundo, ardiente, de que Dios bendiga a las personas. Nosotros cuando bendecimos, lo mejor que podemos decir es que Dios te bendiga. Si fuera por nosotros, lo haríamos. Nosotros estamos expresando que verdaderamente deseo, quiero, anhelo que la voluntad de Dios sea que te vaya bien. Y si estás enfermo, que Dios te sane. Eso es lo que yo quisiera. Pero no es más que un deseo. Un deseo profundo, fuerte, pero solo un deseo. Pero no ocurre así cuando Jesús bendice. Porque Jesús es Dios. Él es la fuente de poder. Cuando Jesús bendice no hay diablo, no hay infierno, no hay nada que pueda detener la bendición. Y la bendición de Jesús es completa. Y la bendición de Jesús incluye todo lo que Él había prometido y todo lo que había dado a lo largo de su ministerio. La seguridad de la salvación, la gracia de Dios, el amor constante, la presencia constante de Dios, la respuesta a las oraciones cuando se ora conforme a su voluntad, el poder
Todas estas cosas están incluidas en la bendición del Señor. Y al bendecir a los discípulos, a ese grupo de hombres, el Señor Jesús estaba bendiciendo a su iglesia, porque en los lomos de esos discípulos estaba la iglesia. Ellos eran el inicio. Ellos eran la iglesia. Y esa bendición nos alcanza a nosotros. Y seguirá a los que nos sigan después hasta que el Señor venga. Pablo escribe a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. Estamos bendecidos y damos gloria a Dios, porque somos los que seguimos a ese grupo de hombres, tan imperfectos como ellos. Pero tenemos la misma misión. Y aconteciendo, dice Lucas, y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Mientras los bendecía, dice que se separó de ellos. Esto lo hizo él, se separó, se apartó. Se alejó un poco, puso algo de distancia, no mucho, porque ellos pudieron ver lo que sucedió. Y lo vieron con toda claridad. Dice que se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que el Señor fue llevado arriba? ¿Cómo quisiéramos tener detalles de esto? ¿Habrá sido arrebatado por ángeles, como vamos a hacer nosotros? Probablemente no, porque cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que hubieron ángeles en ese momento, pero no para levantar al Señor, sino para traer tranquilidad a los discípulos. Mirá cómo dice Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Leemos que él se alejaba, no sabemos cómo es que él fue tomado. En Lucas se nos dice que él fue llevado arriba al cielo, en Hechos se nos dice que fue alzado. No sabemos cómo ocurrió, pero fue llevado físicamente. Esto nos dice muchas cosas. No desapareció como ocurrió en la casa de Emaús, que de un momento a otro él desapareció de la vista de esos dos discípulos. Ellos lo vieron claramente. Dice que lo vieron hasta que una nube les ocultó de los ojos. El Antiguo Testamento registra dos hechos parecidos. Hubo antecedentes, de personas que fueron llevadas al cielo físicamente. ¿Vos conocés? A ver, tu conocimiento bíblico. Elías y Enoc. Génesis 5:23, hablando de Enoc. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dos hombres que llegaron al cielo físicamente. El Señor Jesús fue llevado al cielo.
Y qué maravilloso que esto haya sido así. Qué maravilloso que Dios haya resuelto alzar a Jesús a los ojos de sus discípulos, de manera visible, pública. Porque el Señor Jesús podría haberse despedido de sus discípulos y desaparecer, podría haberlo hecho. O podría haber ido apareciendo durante esos 40 días, cada vez más esporádicamente, hasta dejar de aparecer. Podría haberlo hecho, pero hubiera dejado una sensación de tristeza, de algo inconcluso. No, lo hizo a la vista de ellos. Gracias al Señor. El Señor fue levantado físicamente. Y ahora, gracias a esto, podemos saber que el cielo es un lugar donde, bueno, habitan almas, pero también se puede habitar corporalmente. Y esto nos da un pantallazo, una muestra de lo que será cuando el Señor vuelva, cuando nosotros también seamos arrebatados. El Señor fue llevado, pero Él dijo, no los dejaré solos. Su presencia está en cada uno de los creyentes por medio del Espíritu. Ahora, ¿qué sucedió después? ¿Qué pasó cuando el Señor llegó al cielo? La Escritura nos revela que el Señor llegó al cielo y se ubicó a la diestra del Padre y que fue exaltado hasta lo sumo y que hoy gobierna con toda autoridad. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Efesios 1:20 dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Aleluya, el Señor es exaltado. Toda la gloria para el Señor Jesús. Y concluye el Evangelio diciendo, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora que estos discípulos que dieron muestra de tener la cabeza tan dura durante tanto tiempo, ahora entendieron por completo quién era Jesús, quién es Jesús. ¿Y a qué vino? ¿Qué había hecho? Así que, cuando tuvieron esa revelación, cuando entendieron cabalmente, hicieron lo único que podían hacer, lo que tenían que hacer, y que es adorarlo. Dice que le adoraron, le dieron lo que Jesús merece, porque Él es digno de adoración. Y dice Apocalipsis 5:12, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él merece el honor, Él es digno de toda alabanza.
Ya no había dudas ni temores en estos hombres. Cuando el Señor resucitó, los encontró encerrados por temor a los judíos. Ahora ya no había temor. Todas sus preguntas, todas sus dudas habían sido contestadas. Estaban completamente convencidos de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor de los pecadores. Y ellos estaban dispuestos a predicar el Evangelio a costa de su vida. Dice que volvieron a Jerusalén tal como el Señor había ordenado. Y allí permanecieron hasta que Él les enviase la promesa del Padre. Y nos cuenta Lucas que volvían con gran gozo. Estos hombres que habían estado tan asustados, tan confundidos, ahora estaban llenos de gozo, ese gozo que Pedro describe como inefable y glorioso. ¿Y cómo no iban a estar gozosos? Ellos habían sido privilegiados. Ellos habían sido escogidos entre todos los hombres para acompañar al Señor Jesús durante todo su ministerio terrenal. Y ahora no lo habían perdido, porque el Señor ascendió a los cielos, pero Él prometió antes de que siempre estaría con ellos. Mateo 28:20 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ellos habían recibido también el honor de ser comisionados por el mismo Señor Jesús para llevar el glorioso Evangelio a los perdidos. También Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¡Qué honor! ¿Cómo no iban a estar gozosos? Además, tenían la expectativa de que el Padre enviaría al Espíritu Santo a ellos. El Señor les había dicho en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Tenían esa promesa, ese deseo ardiente de que llegara ese día en que el Espíritu Santo vendría a ellos. Además, tenían la promesa segura de que el Señor regresaría. Él se los había dicho muchas veces, y los ángeles, recién lo leíamos. En el capítulo 1 de Hechos le dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo no iban a estar gozosos? Pero por encima de todas estas cosas, ¿cómo no iban a estar gozosos sabiendo que el Señor Jesús en ese momento estaba siendo exaltado? Ellos lo vieron humillado, lo vieron herido, escupido, ensangrentado, y ahora estaba siendo exaltado. ¿Cómo no iban a estar gozosos? Y lo describe Pablo en Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos hombres estaban llenos de gozo, gozo inefable. Y el Evangelio de Lucas
Comienza con una escena en el templo. Vos sabés, el sacerdote Zacarías quemando incienso en el templo. Y termina con una escena también en el templo. Dice que los discípulos estaban allí, en el templo, en estos días, esperando la venida del Espíritu, alabando y bendiciendo a Dios. Sin temor, ya no escondidos, a la vista de todos. Y también comienza el libro de Lucas con cánticos de alabanza. Tenemos el cántico de Elizabeth, el cántico de María, el cántico de Zacarías, el cántico de los ángeles, la alabanza de Simeón, de Ana, y termina, como no puede ser otra cosa, con la alabanza de los discípulos. Alabanza al Dios Todopoderoso, al Dios bueno, al Dios lleno de gracia, aquel que se humilló hasta lo sumo por gente como yo, como vos. ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no predicar en su nombre la verdad? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.